Bueno, vamos a comenzar hoy a ver el tema puntual de semiconductores. Más o menos ustedes ya vieron la diferencia entre un metal, un semiconductor, un aislante, ¿sí? Pero le vamos a poner énfasis hoy a aquellos elementos o compuestos que son semiconductores. Antes que eso, vamos a hacer una observación, y que es que ustedes saben desde ya química general que en la tabla periódica que muestro acá en la pantalla de la computadora, ¿sí? Los metales están más bien hacia la izquierda, ¿sí? Los no metales hacia la derecha, y los semiconductores están en una franja diagonal aquí, que en este caso están marcados muchos de ellos en color rosa. La razón sencilla que se puede dar en un curso básico de por qué un elemento es un metal o por qué un elemento es un aislante o un semiconductor es que en los metales existe la característica de que hay muchos más orbitales que electrones, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos el magnesio, ¿sí? El magnesio tiene configuración electrónica, eh, corazón de neón, ¿sí? Eh, 3s2, ¿sí? 3px0, 3pi0, 3pz0. Lo pongo así separados y a propósito para mostrar, ¿sí?, que hay dos electrones, ¿sí?, y cuatro orbitales. ¿De acuerdo? Por el contrario, si vamos al otro extremo, no tan al extremo, pero por ejemplo el nitrógeno o el oxígeno, ¿sí? Tomemos el oxígeno, por ejemplo, ¿sí? El oxígeno tiene configuración electrónica corazón de helio, ¿sí? 2s2, 2p x2, 2pi1, 2pz1. Nuevamente vuelvo a propósito a ponerlos así separados para ver que tenemos 2, 4, 5, 6 electrones, 6 electrones y 4 orbitales. Es decir, que estamos en el otro extremo, y ya todos saben, ¿sí?, que el oxígeno forma una molécula diatómica, ¿sí?, y por supuesto es un elemento que no es metálico, ¿sí? Bien, ¿qué queremos decir con esto? Con esto queremos decir que en el caso del magnesio, que es un metal, ¿sí?, el magnesio tiene la posibilidad, cada átomo de magnesio en la estructura del metal, tiene la posibilidad de rodearse de muchos otros átomos de magnesio, ¿sí? Generalmente las estructuras de los metales son estructuras de empaquetamiento compacto y por lo tanto el número de coordinación es 12, y esto lo puede hacer sin estar en contra del principio de exclusión de Pauli. ¿Sí? Ustedes saben que el principio de exclusión de Pauli dice que en un orbital puede haber un máximo de 2 electrones con espinos opuestos. ¿Sí? Por lo tanto, como hay muchos orbitales y muy pocos electrones, entonces un magnesio se puede rodear de otros 12 magnesios. Cada magnesio que está rodeando el magnesio central aporta todos sus orbitales, de los cuales la mayoría están vacíos. Entonces los electrones esos pueden ocupar esos niveles, ¿sí?, y formando una estructura que, como todos ustedes saben ya, es un metal. Por el contrario, los elementos de la derecha, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, ¿sí?, son elementos que rápidamente
digamos, lo que ocurre es lo que se denomina saturación de valencia. Quizás el mejor ejemplo que podemos poner para esto de saturación de valencia es el carbono, ¿sí? Porque además nos va a servir después para hablar de aislantes y semiconductores. El carbono, que tiene una estructura electrónica corazón de helio, ¿sí? 2s2, 2p2. ¿Sí? Es decir, el carbono tiene 4 electrones de valencia. ¿Sí? Bueno, como ustedes saben, el carbono para formar la estructura del diamante, ¿sí? Cada átomo de carbono forma 3 orbitales sp3, ¿sí? Combinando los orbitales s y los orbitales p, hay 4 electrones, si hay un electrón, estos serían orbitales, ¿no es cierto? O sea, yo los dibujo aquí como enlaces, pero bueno, son orbitales sp3 que tienen una estructura, una disposición tetraédrica regular, ¿sí? Tiene 4 electrones, hay un electrón en cada orbital sp3, por lo tanto otro átomo de carbono, ¿sí? Otro átomo de carbono se puede unir con cada uno de los átomos de carbono formando un enlace covalente localizado. Y se saturan todas las valencias. Por lo tanto, un átomo de carbono se puede rodear solamente de 4 átomos de carbono, ¿sí? Y cada uno de esos enlaces son enlaces covalentes localizados, y evidentemente esto nunca puede llegar a ser un metal. Bueno, eso sucede con todos los elementos que están bien a la derecha en la tabla periódica. Por ejemplo, el flúor puede formar solamente un enlace simple y formar una molécula diatómica, ni siquiera puede formar un sólido tridimensional infinito, como forma el carbono diamante, ¿sí? Por lo tanto, esto es una manera muy simplificada, pero muy adecuada para un curso de química inorgánica, para explicar el por qué hacia la izquierda tenemos los metales y hacia la derecha tenemos los no metales, ¿sí? Vamos ahora a restringirnos a aquellos, por ahora vamos a hablar de elementos, no vamos a hablar de compuestos, vamos a restringirnos a aquellos elementos que tienen un comportamiento aislante o semiconductor, ¿sí? Y el mejor grupo para elegir de todos es el grupo 14, ¿sí? Porque pasamos de carbono a silicio, a germanio, a estaño y a plomo, ¿sí? Esto es interesante, este grupo, porque el carbono es un aislante, ¿sí? Un momentito que tengo por aquí unas transparencias, ¿sí? El carbono es un aislante, por aquí tengo una tabla, es esta que está aquí, es un aislante que tiene una separación de bandas. Vamos a poner aquí la separación de bandas, o también E sub G, como se le llama, que en el caso del carbono es 6.0 electronvolt, vamos a usar esta unidad de energía, ¿sí? En el caso del silicio es 1 electronvolt, en el caso del germanio es 0.7 electronvolt. El caso del estaño es muy particular porque hay dos variedades, dos polimorfos o dos variedades alotrópicas, ¿sí? Una que es el estaño gris, que se llama, que es un semiconductor con un gap, con una separación de bandas, gap es la palabra en inglés, de 0,1 electronvoltio, y el estaño blanco, que es un metal. Y finalmente el plomo, bueno, todos sabemos que el plomo es un metal, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de dar una explicación sencilla también de esto, ¿sí? Yo aquí a la derecha he tomado nota de los radios atómicos del carbono, el silicio y el germanio, ¿sí? El carbono, el radio atómico es muy pequeño, es 0,91 Armstrong. El silicio es bastante más grande,
es 1,46 Armstrong y el germanio es todavía más grande, es 1,52 Armstrongs, ¿sí? Entonces lo que nosotros podemos hacer es una similitud, ¿sí?, con lo que sería una molécula diatómica, ¿sí? En el caso del carbono, esa molécula diatómica existe, se conoce, tiene una energía de disociación de alrededor de 600 kilojoules, ¿sí? Y si uno fuera a hacer un diagrama de energía de la molécula esta diatómica homonuclear, bueno, eso daría, esto sería un orbital sp3 que es de naturaleza sigma, esto sería otro orbital sp3 de naturaleza sigma, ¿sí? Cada uno aportaría un electrón, esos electrones irían a parar al orbital molecular sigma, este sería el sigma antienlazante, ¿sí? Y lo que hacemos cuando queremos extrapolar el sólido la molécula, una molécula diatómica, al sólido es, bueno, suponemos que hay, por ejemplo, 10 a la 20 átomos o 10 a la 21 átomos en un cristal de carbono diamante, ¿sí? Y lo que termina formándose, ¿sí?, cuando tenemos muchísimos átomos formando el sólido, es que estos orbitales, ¿sí?, se van acumulando y forman finalmente una banda, ¿sí? Forma una banda que sería de naturaleza sigma, ¿sí?, que como el orbital de la molécula diatómica está lleno, la banda va a estar llena, ¿sí? Y los sigma antienlazantes formarán otra banda que le vamos a llamar de naturaleza sigma antienlazante, y que como el orbital de la molécula diatómica está vacío, esta banda, ¿sí?, va a estar vacía. Y se establece aquí lo que le llamamos separación de bandas, que lo vamos a simbolizar como el sub G, que alguna relación tiene con la separación entre estos dos orbitales moleculares, ¿sí? Entonces, si consideramos válida esa aproximación de hacer esa comparación, quiero aclararles que esto es muchísimo más complejo, pero como elemento en química inorgánica para comparar tenemos esto, bueno, ya sabemos que el diamante es un aislante y que esta separación, esta energía del gap, es de 6 electronvolts, ¿sí? Pero ahora, ¿por qué disminuye tanto cuando pasamos de carbono a silicio y de silicio a germanio? Bueno, la razón que podemos dar es bastante simple. El radio del silicio es mucho más grande que el del carbono, por lo tanto la hipotética molécula de silicio 2, que no existe pero que podemos imaginar si existiera, ¿sí?, yo la voy a dibujar aquí arriba con líneas punteadas, si existiera, ¿sí?, como el enlace es mucho más débil porque la distancia de enlace es mucho más grande porque el radio atómico del silicio es mucho más grande, entonces como el enlace es mucho más débil, el orbital molecular enlazante no va tan abajo en energía y el orbital molecular antienlazante no va tan arriba en energía. Por lo tanto, ahora la separación entre el orbital molecular enlazante y el orbital molecular antienlazante en esa hipotética molécula de silicio 2 es mucho más pequeña, y por lo tanto, cuando hacemos la extrapolación al sólido, ¿sí?, esta separación de bandas, ¿sí?, la podemos dibujar, ¿sí?, haciendo una extrapolación aquí. Esta sería la banda sigma del silicio, que estaría llena porque esto tiene 2 electrones, y esta sería la banda sigma antienlazante, que estaría vacía, y esta sería la separación de bandas del silicio, que en el caso del silicio es de 1,1 electronvolts, ¿sí? Bueno, por supuesto que falta nombrar que esto es lo que ya denominamos banda de valencia, y esto que está aquí es lo que denominamos banda de conducción. Y finalmente, si hacemos lo mismo para el germanio, ¿sí?, que el radio del germanio es 1,92 Armstrong
esa hipotética molécula tendrá a su vez una distancia de enlace mucho mayor y tendrá una energía de enlace mucho menor, y esta separación entre los orbitales moleculares enlazante y enlazante será menor, y este gap en el sólido que forma será menor, y efectivamente en el caso del germanio es de 0,7 electronvoltios. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa con el estaño? Bueno, el estaño tiene dos variedades estructurales. Ustedes van a ver una transparencia, que es esta que yo estoy mostrando aquí. Lo interesante, muy interesante, es que el estaño, la variedad estructural, que es un semiconductor con una separación de bandas muy pequeña, tiene la misma estructura que tiene el diamante, mientras que el estaño blanco, este es el gris, el estaño blanco, que es metálico, tiene una estructura de un empaquetamiento casi compacto. No es exactamente compacto, pero ustedes pueden ver aquí las esferas que representan los átomos, están prácticamente tocándose, y cada esfera está rodeada de 6 a la misma altura, 3 arriba y 3 abajo, que eso es lo que forma el empaquetamiento compacto. Por lo tanto, hay una correlación bastante interesante, en este caso del estaño, entre la estructura, ¿sí?, y las propiedades de conductor o semiconductor que tiene el elemento estaño. Y luego viene el plomo, que ya es un metal, ¿sí? Por lo tanto, hemos hecho una analogía muy sencilla, pero que a ustedes les va a permitir entender, ¿sí?, cómo es la transición, por lo menos dentro del grupo 14, desde un aislante, ¿sí?, luego a un semiconductor, y finalmente terminando en un conductor metálico, ¿sí? Probablemente siendo reiterativo, ¿sí? Volviendo un poco a... Disculpen, volviendo un poco a esta tabla, ¿sí? Cuando decimos que es un aislante y cuando decimos que es un semiconductor, porque la diferencia en realidad está solamente en el valor de esto, de la separación de bandas. Bueno, cuando la separación de bandas es muchísimo mayor que K, la constante de Boltzmann, multiplicado por la temperatura, que sería la energía que tienen las moléculas o los átomos a temperatura ambiente, o los electrones en este caso, entonces es un aislante. ¿Por qué? Porque los electrones no pueden remontar esta barrera, ¿sí?, o les cuesta muchísimo. Hay una concentración de electrones en la banda de conducción prácticamente nula, por lo tanto el material no conduce. En cambio, los semiconductores, la separación de bandas es ligeramente mayor o aproximadamente igual a K por T, y por lo tanto hay electrones que pueden saltar de la banda de valencia a la banda de conducción, y por lo tanto va a haber electrones en la banda de conducción, ¿sí?, que van a permitir que el material conduzca, ¿sí? Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a continuar en el siguiente video.